Entonces, ¿por qué? Porque por ahora tenemos solo procesar esta información. La tenemos acá. Pero más adelante voy a querer validar datos. Luego voy a querer conectarme a la base de datos. Validar los datos en crudo, nada más. Datos en crudo, o sea que el email sea válido y que la contraseña sea al menos tenga 5 caracteres, no sé, estoy hablando de cualquier cosa. Conectarme después a la base de datos para verificar que el usuario exista. Y después de todo eso, quiero hacer algo más, ¿no? Yo no me voy a quedar en esa página de login, dejar ahí, no sé, el usuario y la contraseña. Quiero, si existe el usuario, quiero dirigir al perfil, por poner un ejemplo. Voy a primero colocar, si no existe el usuario, muestro un error. ¿Por qué anoto los pasos? Porque estos pasos son extremadamente importantes a la hora de programar. Si ustedes no tienen los pasos bien definidos, no programen. Si ustedes no tienen qué es lo que van a hacer, no programen. Escríbanlo en papel. Bájenlo en papel, si no, no programen. Porque después van a empezar a codear como unos locos, porque así literalmente es la palabra, codear como unos locos. Me ha pasado. Y luego al final, ¡ay, se me olvidó este paso! Tengo que ir al código y cambiarlo. Bueno, eso no está bueno. Entonces, ahora, fíjense que este es solo el login. Tiene este montón de cosas. ¿Quién sabe cuántas líneas de código escribamos acá? Pueden ser 30, 40 líneas de código. Para el registro va a ser exactamente lo mismo. Otras 30 líneas de código. Entonces nuestro archivo APJS va a crecer tanto que va a ser inmantenible. Entonces, cuando eso pasa, nosotros agarramos y nos basamos en ciertas cosas de tecnología para organizar nuestros archivos. Vieron que en algún momento yo organicé las carpetas de views acá adentro y la carpeta de public tiene, bueno, tiene estilos nada más, pero acá adentro debería tener una carpeta de CSS, una carpeta de imágenes, todo eso ahí adentro. Entonces, yo voy a basarme algo dentro de nuestra aplicación, dentro de la programación en general. ¿Qué es lo que veremos ahorita? Que prácticamente, chicos, es una similitud a lo que estoy mencionando actualmente, que es dividir las responsabilidades del archivo. El archivo no va a hacer todo, no va a hacer absolutamente todo. Nosotros vamos a dividir las responsabilidades en distintos archivos. Necesitamos comprender cómo hacerlo. ¿Se recuerdan esos archivos de JavaScript que creamos una función y luego hicimos arriba un link y eso? Bueno, eso es el lado del front. Del lado del front hablo del lado de los HTML, del lado del front. En cambio, acá del lado del back, nosotros vamos a crear otros archivos, así tal cual como es, y entonces vamos a usar esa función de nuevo, require. Pero lo basamos en algo bien organizado. Y para hacer que todo esto funcione, vamos a basarnos en un patrón. Ese patrón es desarrollo de software. Es un patrón de desarrollo de software que divide la lógica del negocio del HTML, que ya lo tenemos dividido, el HTML, eso está perfecto, y la parte de base de datos por otro lado. Y podemos dividir, eso se conoce por capas. Entonces, la lógica del negocio, que vendría siendo algo parecido a esto, pero dividirla en distintas capas, como distintas personas que se encargan en distintas cosas, porque no todo lo va a hacer una sola persona, se satura. Y la parte de la vista, que ya la tenemos, y la parte del controlador, que el controlador vendría siendo la lógica del negocio, y la parte del modelo, que representa la parte de la base de datos, que se va a encargar con hacer la base de datos y hacer lo que se llaman consultas a la base de datos. Base de datos vamos a ver más adelante. Bien,
Entonces, esto particularmente se conoce como modelo vista controlador, por sus siglas MVC. Vamos a basarnos ahorita en lo que es el controlador. Vamos a pararnos en el controlador. Todavía tenemos algo adicional más. Y me paro acá. Me paro acá. ¿Cómo es la integración dentro de nuestra aplicación? Bueno, vamos a pararnos del lado derecho. La ruta, la línea va así, ¿no? Entonces el navegador, el browser o el usuario solicita una ruta. Te muteo, perdón. No sé si ibas a decir algo, pero te muteo. Por las dudas. Solicita una ruta. Eso va al router, que vendría siendo nuestra app get o app post, la que sea. Ese archivo de ruta va y se conecta a un archivo, a otro archivo, le pide que haga algo, ejecuta una función, por eso le pide que haga algo. Si es necesario, se conecta a la base de datos, el modelo se conecta con el modelo y el modelo se conecta con la base de datos, le devuelve porque las flechas son en dos direcciones. Y luego, si es necesario, podemos devolver un HTML. Y todo eso lo devuelve el controller. Todo lo devuelve el controlador. Entonces, eso lo vamos a tener en un archivo que se llama controlador. Entonces, esa definición de controlador vendría siendo, por ejemplo, en este caso particularmente para nosotros, ahorita definimos esto. Bueno, esta es una función particular. Para nosotros van a decir el controlador de login. De login, no solo de login. Porque el controlador de login puede mandar un correo electrónico, se me olvidó mi contraseña, cambio de contraseña, un montón de cosas. Otro controlador más que puede existir, eso lo voy a, no lo menciono acá. Bien. Otro controlador que existe adicionalmente a ello, por ejemplo, puede ser el controlador de productos, que solo se encargue de crear un producto en la base de datos, que se encargue de actualizar un producto en la base de datos, que de mostrar el formulario de nuevo producto. Cada una de esas funciones van a estar creadas dentro de ese controller. Habitualmente esos controllers son objetos literales, particularmente. Y ahorita vamos a definir el objeto literal. Pero en eso se basa. Eso básicamente es todo lo que vamos a ir trabajando. Vamos a empezar a unir piecitas. Nosotros unimos el servidor, pusimos todo en el router. Clase pasada. Clase de hoy, solo el controlador. Bueno, y la vista, que bueno, ya tenemos vista, pero no tenemos datos dentro de la vista todavía. Hablo de datos entre la vista, por ejemplo, mostrar el usuario arriba de la persona, el usuario el usuario que se lo vio. Eso vendría siendo un dato dentro de la vista. Y después, bueno, pasamos a modelo. Hasta acá esto queda claro, se confunden. No, queda claro. Dubi, padre. Claro, claro. Ok, igual esto van a tener dudas. Me imagino que a la hora de codear van a tener dudas. Entonces aquí habla del uso de módulos de MVC, porque va a estar colocado. Cuando nosotros creamos módulos dentro de nuestra aplicación, esos módulos necesitamos tener una palabra muy importante al final de cada módulo, que es esta palabrita que está acá abajo, module.exports. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucho código ahí adentro y necesito solo exportar solo lo que necesite. Por ejemplo, puedo tener un montón de variables, puedo tener un montón de cosas, pero solo voy a exportar lo que necesite del objeto literal o de una función particular. Perdón. Yo pudiese tener solo un módulo, un módulo no dentro del MVC, pero un módulo. Les digo, ¿por qué no dentro del MVC? Porque puedo crear un archivo que tenga una sola función, que haga algo, una suma, una calculadora, que haga algo, básicamente. No necesariamente tiene que ser dentro de MVC. MVC es el patrón que estamos utilizando para unir todo ese montón de ideas ahí adentro y llegar ahí. Entonces, de eso vamos a utilizar la misma función require. La diferencia es que esa función require va a tener una característica adelante, nada más. Y ahorita la vamos a ver. Entonces, el controlador, como mencioné, van a ser funcionalidades. No me voy a parar en la lámina, voy a ir directo al código. Entonces, para organizar todo esto y seguir organizando el meollo del asunto,
Yo acá, dentro de mi carpeta de mi proyecto, que en este caso es Magazine, voy a crear una nueva carpeta que se llame Controllers. ¿Por qué la creo? Para organizar y meter todos los controladores juntos. No lo voy a dejar todo dentro de ahí. Y acá dentro de esta carpeta Controllers, yo voy a crear cada uno de los controladores. El controlador, en este caso, que yo voy a crear, va a ser el controlador de logueo. Y le puedo llamar Login Controller. O le puedo llamar, o también lo pueden haber escuchado por ahí, Out Controller, de autenticación. Yo le voy a definir tal cual como están las láminas de Out Controller. En inglés, lo pueden colocar el nombre que ustedes quieran. No necesariamente tiene que tener al final controller al final. Pero lo voy a seguir con los estándares que siempre manejamos dentro de programación para que sea algo que sea habitual trabajar. Nuevo archivo, out. Fíjense lo importante como lo estoy escribiendo en camel case. No estoy usando guiones de piso, no estoy usando la primera letra en mayúscula. Primera letra en minúscula, la siguiente letra va a ser en mayúscula para saber que esa es una palabra que está pegada a ella. Esto lo uso muchísimo en nombres de archivos. Ya habitualmente, por ejemplo, me descargo un PDF, lo uso en este formato. Es algo habitual. Sí. Inclusive para las vistas también puede funcionar. Lo mismo. Nombres de variables. Aquí el nombre de variable en camel case. Pero habitualmente los controladores se llaman así. Out, el nombre que sea, punto controller en inglés. Entonces, este archivo sí o sí debe tener al final module.exports igual a algo. Voy a dejarlo allí básicamente, ahí. Entonces, esta palabrita y este igual debería estar, porque después cuando alguien lo necesite obtener, utilizar el require, va a ir a esta parte final del archivo que debe estar. ¿Qué voy a crear acá? Voy a crear, para mí, puedo inclusive solo crear una función que me devuelva algo, pero como este outController se va a encargar de mostrar el formulario de login y procesar el login, esas dos cosas a la vez, yo, o sea, particularmente lo que voy a hacer es meter todo dentro de un objeto literal. Entonces voy a crear una constante que va a llamarse, por ejemplo, puede llamarse el mismo nombre del archivo o puede llamarse solo simplemente controller, porque este nombre de constante va a vivir solo aquí y solo aquí. Esto va a ser igual a un objeto literal. Este objeto literal va a tener dos funciones. Primera función, show login form. Lo coloco en inglés particularmente por convención. Puedo decir formulario de logueo. Está bien. Y lo sigo escribiéndolo en camel case. Particularmente para que siempre trabaje de esa manera. Esto es una función que es un atributo de un objeto literal. Como es un atributo del objeto literal, debe llevar la palabra function acá o usar una función anónima. Como va a participar, o sea, esto que está acá dentro del function vendría siendo lo que está dentro de la ruta. Todo esto que está acá. O sea, que yo puedo agarrar, copiarme todo esto que está acá, cortarlo, literal. Lo voy a dejar así, para que no importa que se vea raro. Y lo voy a poner exactamente igual. Porque ahora la responsabilidad no la va a tener en la ruta, sino la va a tener el controller. Ahora necesito particularmente varias cositas aquí que no las tengo, ¿no? Que es el path. Esto es necesario. Cada funcionalidad, cada paquete que voy utilizando dentro de los archivos separados, que son módulos, necesito sí o sí requerirlos. Porque si no, acá abajo en la consola me va a explotar. Se los menciono de una sola vez. Entonces, const path igual al require, que estaba en la ruta, de path. Así no se escribe, path. Bueno, ahí tiene bastantes anécdotas por ahí, ¿no? Bien. Uno, cada cosa que voy a utilizar la requiero arriba. Y dos, necesito trabajar con la ruta. Fíjense dónde está el out controller. Y les pregunto, ¿quieren lo coloco más grande? Ahí. El out controller está acá, ¿no? Necesito llamar a la vista login.
¿Qué tengo que hacer? Dirname, recuerdan que da el nombre de la carpeta donde está actualmente. Nombre de la carpeta que está actualmente este señor OutController es controllers. Entonces, ¿qué pasa acá? Necesito salirme de la carpeta controllers, entrar en la carpeta vistas y traer el formulario de logueo. Y si eso es cierto, me salgo dentro de la terminal o aquí dentro del sistema de archivos con 2 puntos delante. Eso sí quiere decir que estoy navegando hacia atrás. Navego hacia atrás una vez, me paro aquí en Magazine, entro en la carpeta Views y luego entro en el archivo Login. Si esto no lo colocan, abajo le va a explotar, hey, no existe el archivo Views. Y se los puedo mencionar más abajo cómo pasa esto. Ahorita vamos a hacer que todo funcione perfectamente y luego modificamos. Es lo único que voy a hacer dentro de este archivo. Lo voy a colocar más pequeño porque yo creo que más pequeño sí lo ven. Por ahora, me va a bajar en esa funcionalidad. Y al final de todo voy a exportar el controller. Eso es un módulo. Creé mi primer módulo en Node. Primer módulo que tiene una función dentro nada más. Puede tener un array. Puede tener una función simple. Puede tener una variable. Bueno, es una variable inclusive, un objeto literal. Es así. Entonces, ¿cómo yo agarro y me lo leo del otro lado? Bueno, lo primero que tengo que hacer es subir y requerirlo, porque es un módulo aparte. Aquí voy a colocar, requiero mis controladores, para separarlo un poco y lo tengan ustedes separado. También es una constante y le voy a llamar out controller. Estoy siguiendo lo mismo que está particularmente arriba. Y hago un require. Paréntesis del require, comillas simples porque la lleva unas comillas simples o dobles. Y acá empiezo a navegar. Necesito requerir el archivo. Como ya no son paquetes de Node y ni paquetes instalados, sí o sí necesito colocar el punto barra adelante. Sí o sí, chicos. Porque es un módulo mío, es algo que yo creé dentro de mis archivos. Entonces pongo punto barra, si el Visual Studio en su caso también le pinta lo mismo, va a decirle, hey, hay unas carpetas adentro, que hay adentro, se llama, está public, está view, está todos los archivos realmente. Se voy a llamar adentro de controllers y ahí adentro voy a llamar el archivo, porque dentro de la carpeta controllers, acá está el out controller. Sigo escribiendo acá para que me autocomplete, control espacio, le doy clic a controllers, barra de nuevo porque estoy dentro de otro archivo, out controller. Fíjense que particularmente JavaScript no pone la extensión del archivo al final, no es necesario, porque sabe que out controller sí o sí es un archivo JavaScript. Bien, hasta acá lo requerí. Lo que requerí lo tengo metido en esta variable. Esta variable, chicos, tiene todo esto que está acá, porque fue lo que exporté. Y ahora yo tengo que decirle a la ruta, cuando tú te pidan eso, trae lo que tienes en esta variable. Bueno, copio nada más esto. Y no solo así sabe qué va a hacer, le voy a colocar que tiene que ejecutar la función que yo quiero que se haga acá. Esa función es showLoginForm, que es el nombre de función que le puse. Para ello, recuerden, si es un objeto literal, yo tengo que acceder con el operador punto dentro de mi objeto literal y escribo showLoginForm. Sin los paréntesis, no van los paréntesis, porque él lo va a ejecutar en ese momento. Con esto, estoy basando en el modelo vista controlador y estoy sacando las responsabilidades de todo lo que sea lógica de negocio a otro archivo. ¿Para qué? Le voy a meter un montón de rutas acá y ahí seguir trabajándolas. Voy a guardarlo. Voy a ejecutar el archivo, mi terminal. Lo que hicimos fue optimizar un poco esto. Le doy a login y voilà, funciona. Funciona exactamente igual. Y lo interesante es que como esto funciona exactamente igual, parece que no hubiésemos hecho nada. Pero sí hicimos un montón de cosas detrás. Que es crear ese controlador. Aquí empecé a hablar del out controller y validando datos del formulario. Creo que no sé si va a ir ahí.
Bien. Podemos hacer lo mismo con esta función que está acá. Cortamos esto que está acá. Nos los llevamos acá. Creamos otra función más que se llama login. Puede llamarse login. Lo pego y lo dejo ahí. Lo guardo. Pues después escribo todo el código perfectamente bien. Voy acá y escribo outController. Ejecuta la función login cuando tú hagas post. Y entonces tengo un archivo mucho más interesante, mucho más pequeño, mucho más limpio, vendría siendo la palabra, y no tengo el montón de lógica que voy a meter en ese archivo. Eso lo voy a meter más adelante. Aquí, bueno, hago eso. Hasta acá, MVC, ¿cómo les quedó? Perfecto. Esto, sí, me imagino. Me imagino que Mazo, porque esto está exactamente igual en todos los lenguajes de programación. Bueno, muy parecido realmente. Las rutas están atendidas de esa manera. Entonces, conociendo esto, puede empezar así a trabajar con lo que se llama rutas. Ahora, imaginen lo siguiente y como vamos acá, como darle como finalización de la clase de hoy. Me voy a enfocar en esta última parte en que, por ejemplo, si estoy en la página inicial del sitio, que vendría siendo el index, aquí quisiera mostrar nombre del usuario. No importa, imaginemos que esté logueado. Solo eso es lo que quiero hacer. Nombre del usuario, ahí está. Con lo que sabemos no podemos implementarlo. Entonces, como no sabemos manejar todo esto, va a haber un cambio dentro de nuestra aplicación porque vamos a tener que instalar algo más para que funcione. Eso algo más, que no lo tengo acá, se conoce como motor de plantillas en Node. Y voy a colocar EJS. ¿Qué pasa con el motor de plantillas EJS? Vamos a buscar la página de... ok, Express JavaScript, ok, bien. ¿Qué pasa con esto? Que yo particularmente, cuando yo trabaje con un motor de plantillas, acá le voy a definir como una especie de etiqueta, de placeholder, acá adentro, que me va a ayudar a decirle al controller, mándame un dato y yo lo voy a escribir acá. Eso es lo que vendría siendo la parte final para trabajar bien con vistas. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque cuando yo valide los datos en crudo, si hay errores, debería de mostrar esos errores en el HTML. Como esto puede pasar acá o puede pasar acá, yo necesitaría sí o sí en la página de login colocar en algún sitio que lo puedo definir. Imagínate aquí, voy a colocar un spam. Aquí va el error, bueno, como lo hicimos en JavaScript, ¿recuerda? Del email. Pero eso lo va a mandar el servidor, eso no lo va a mandar JavaScript, porque pudiésemos nosotros no trabajar nada con JavaScript y dejar que todo lo haga el servidor. Aquí va el error, bueno, el error del email. Aquí voy a dejar uno solo. Bueno, así. Lo que pasa es que en el login es bastante interesante porque les menciono la parte del login. Cuando yo me intento loguear, yo no muestro al usuario que el mail no existe. Yo muestro usuario o clave inválida. Eso es lo que debería mostrar acá. Así, usuario o clave inválida. Cosa que en el registro no es. Por ejemplo, faltó ingresar el dato. También se lo pudiese colocar acá abajo. Falta
ingresar este dato, por ejemplo. Estoy mencionando cosas bastante particulares acá. Entonces, esto lo guardo acá, minimizo, servidor corriendo, login. Entonces, acá, bueno, aquí escribí mal, no importa. Usuario clave inválida y puede ser que yo muestre otro mensaje de error en alguna otra parte del sitio, pero en algún lado tengo que mandárselo. Entonces, la vista debe estar configurada para que cuando reciba ciertos datos, los muestre en la pantalla. Entonces, la única manera de trabajar con eso es con motor de plantillas. Eso se conoce de aquí a la China en todos los lenguajes de programación como motores de plantillas. Eso es cuando trabajamos que el servidor haga todo. Si lo trabajamos con JavaScript puro, ¿se acuerdan de esas clases de validaciones? Bueno, eso lo podemos trabajar también ahí. En ambos lados lo podemos trabajar. Combinados o no, pero sí o sí en el backend debe estar. Algo debe tener. Eso lo tenemos que instalar, lo tenemos que configurar. No lo voy a hacer configurar acá. Solo lo menciono para la siguiente clase, tener preparado todo lo que vendría siendo esas validaciones. Porque esto requiere este uso motor de plantilla bastante interesante que se llama POG. Pero hay otro que es EJS. EJS. Embedded JavaScript Templates. Aquí dice cómo instalarlo y todo lo demás. Bueno, hasta acá finalizamos. Dejo que termine de grabarse la clase. Termino la presentación de esta clase, que vendría siendo hasta lo último que vimos, que es el autocontroller. Lo voy a dejar ahí mencionado igual. Todo lo que hicimos lo dejo en la presentación igual. Copio y pego. ¿Quieren preguntar algo? Yo quería hacer una consulta. Cuando yo tengo que instalar este motor de plantilla. Sí. Si me meto en esta página, me va a ir explicando cómo lo puedo ir instalando paso a paso. Sí. Lo hago desde la consola, ¿no? Sí, exactamente. Fíjense que particularmente, bueno, sí, EJS y Express, así. EJS con Express, porque EJS como tal solito puede funcionar, pero EJS como Express. Bueno, aquí DigitalOcean también tiene tutoriales, está bueno. Listo. Sí, es instalarlo. Esto es una estructura que tienen, no importa, con tal como el archivo. La diferencia fundamental es que acá va a cambiar el nombre del archivo de .html a .ejs. Entonces voy a cambiarlo. Sí, tienen que practicar, no sé si han practicado. Voy a cerrar aquí, npm install, esto no importa, porque esto está... Y primero tenés que instalarlo, EJS. Entonces hacemos... vamos a ver si lo instalé aquí body parser. Como instalé aquí body parser, voy a instalar acá EJS. Pues ese es el nombre del paquete. Lo va a instalar. Ed, que está preguntando, se lo vamos a hacer igual a la clase que viene y luego vamos a setear la variable en torno así tal. Bueno, lo voy a... esto lo voy a hacer de esta manera y él va a saber cómo trabajarlo. Bueno. En tal caso, lo instalo, hago lo mismo que como se hizo con el otro. Se instala y después lo requieres desde la vista. Desde el archivo de JS. Sí, exactamente. Fíjate lo que estoy haciendo. Acabo de instalarlo. Me quedan 10 minutiños. Voy a la JS. Voy a dejarlo aquí también. El app.use, en este caso app.set. Lo trabaja y para mostrar el index, el único que voy a cambiar en este caso, clic derecho, renombrar EJS. Lo renombro y ahora habría no... que cambiar de... Sí, res.render, ahora va a cambiar el nombre, la forma de trabajar. Por ejemplo, que me sigue la cosa. Ahora en vez de res.sendFile, voy a escribir res.render. Renderiza un archivo. En todas las rutas. Voy a cambiar ahora el res.render cada vez que yo muestre un archivo. Y el index lo dejo así. Esto es lo único que voy a cambiar. Vamos a ver si levanto la aplicación. Bueno, la instalé de nuevo. Qué lindo. No se muere y me voy a la página principal del sitio. Y funciona exactamente igual. Lo único que hice fue
Eso lo voy a dejar anotado para bien para la siguiente clase. Instalarlo. Te lo voy a pasar si quieres. ¿Me lo puedes pasar? Hacer este segundo paso y hacer este último paso. Es lo único que vas a cambiar cuando trabajes, para este caso particular. Entonces van a ir cambiando sus rutas, sus nombres de archivos a EJS. Y ya después de ello funcionar. Sí, te lo paso por aquí y lo dejo dentro de la presentación también, como para dejarlo instalado para la siguiente clase. Ahí sí vamos a hacer más cosas. ¿Tienen alguna otra duda? No, solo eso. Solo eso. Bueno, que tengan un buen fin de semana y practiquen y pregúntenme los que vayan a trabajar. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. De nada, por favor.